Buenas tardes, estamos con Marina Mariach desde la Feria del Libro en el stand de la Defensoría del Pueblo en Charlas de Feria. Estamos con Marina, que es poeta, periodista, traductora, docente, militante, coordinadora de múltiples actividades, un montón de cosas. Marina, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Primero preguntarte cómo fue tu encuentro con la literatura, cómo fue tu infancia en contacto con el libro, ¿te acordás haber descubierto algún libro en particular que te llamó la atención? ¿Cómo fue esa infancia en contacto con la literatura? Mira, yo tengo la suerte de haber nacido en una casa donde había muchos libros y donde también me proporcionaban mucha literatura infantil muy buena. Uno de los primeros libros que leí que me gustó mucho es un libro que reeditó hace poco la editorial Planta, que es un libro de Sara Gallardo que se llama Dos amigos. Y es un libro que se trata de un chico que se hace muy amigo de un zorro y que lo lleva con él a la escuela y demás. Y es muy interesante porque es un niño estableciendo una amistad con otra especie que supuestamente es amenazante, y cómo esta amistad es completamente viable, próspera, hermosa, a pesar de todos los prejuicios. Y después, ¿cómo se desarrolló tu lado de escritora, tu yo escritora, digamos? ¿Fue en paralelo con la lectura? ¿Fuiste probando? ¿Fue una cosa que se desarrolló después de grande? ¿Cómo recordás ese inicio? Me da un poco de pudor hablar de mí misma, pero no creo que a nadie le interese mucho. Pero bueno, en principio puede ser un buen ejemplo para yo estudié letras, que me pareció una carrera muy completa, muy integral, donde se leían muchas cosas, y sí creo que la escritura está íntimamente ligada a la lectura, que la lectura brinda muchas herramientas, y fue por ahí, sí. Decía en la introducción que sos escritora, sos traductora, sos docente, periodista, fundaste un sello editorial. Pueden ser múltiples personalidades, puede ser una multiforma de expresarse. A la hora de escribir o a la hora de expresar algo que querés contar, ¿elegís por qué lado lo vas a hacer? ¿Cómo se conjuga eso en tu expresión literaria? ¿Conviven todas esas expresiones? ¿Cómo funciona ese proceso creativo? Sí, creo que es como vos decís, está todo amalgamado por una idea de que el lenguaje es una herramienta eminentemente política y que cualquier trabajo que tenga que ver con la escritura o la lengua es una manera de incidir en la escena cultural. Desde ese lugar pienso que uno puede escribir tanto ensayo como ficción o participar de la publicación, de las editoriales, incluso de la militancia. Hablaste de lenguaje, de transformación, se me ocurre obviamente ligarlo al lenguaje, a la transformación de los cuerpos. Me aparece tu militancia, me aparece el tiempo de revolución que vivimos en este momento, de una lucha que lleva muchos años. Preguntarte, porque me parece que es interesante también poder charlarlo sobre salir del tema de la mujer en la literatura, pero sí abordar dos cosas, me parece. Sacar esta cosa de etiqueta de un texto producido por una mujer como un texto producido por un afroamericano o por un indoamericano, digo, sacar esa etiqueta y hablar de cuáles son las producciones literarias, pero también hacer un análisis de cuál ha sido el rol de la mujer en la literatura o en los personajes olvidados de la literatura. Ahí hay un recorrido para hacer desde un compromiso que vos decías político, militante. Desde tu perspectiva de la militancia asociado a la literatura en este caso, ¿cómo ves este momento tan particular e interesante? Sí, es tal cual como lo decías también, porque bueno, nosotras, las mujeres, por lo pronto, o todas estas minorías o diversidades, habitamos esa contradicción. Por un lado, bueno, estuvo en algún momento el surgimiento de los estudios de género, y así empezaron a surgir los departamentos de estudios afro, de estudios latinoamericanos, de estudios de mujeres y de literaturas en el mismo sentido. Y bueno, y también a la vez con esta tensión de seguir leyéndonos dentro de lo que llamamos los corralitos. Hace poco hubo una nota donde algunas escritoras señalaban su tensión o su molestia o incomodidad de estar convocadas a mesas
de literatura de mujeres o femenina. Sí, comparto completamente esto y a la vez vivimos con esa tensión. ¿Por qué no podemos hablar de la literatura en términos universales? Existe la literatura femenina, hay algunos temas que nosotras podamos transitar, que no sean, digamos, adjudicados o que nos estén permitido hablar. Todo eso es una cuestión que estamos todavía pensando para combatir. Y en el rol y en la literatura, en el protagonismo, yo siempre cito el caso de China Iron porque es como el más ejemplificador en términos de la sexualidad, del rol de una mujer oculta en una historia mítica, fundante de la literatura argentina. Tenemos que hacer un trabajo ahí. ¿Qué compromiso tenemos con respecto a la literatura ahí? Bueno, me parece interesante el ejemplo que citás de Gaby Cabezón, que es compañera en una cátedra y una amiga, una gran amiga y excelente escritora desde ya, que en realidad nosotras como mujeres estamos accediendo no solamente a la publicación, que desde ya está lleno de escritoras mujeres excelentes, pero que con mayor dificultad accedemos a los cánones. Por ejemplo, la figura del Martín Fierro, que es fundante de la literatura argentina, es varón, no solamente el personaje, sino el autor. Gabriela, con su libro, viene a revertir esto, pero a la vez hay otra vuelta más que se da, por ejemplo, desde Nosotras Proponemos Literatura, que es un grupo de escritoras que se está juntando ahora, que lo que cuestionan es justamente la noción de canon. Nosotras queremos entrar al canon, o en realidad lo que queremos desde el feminismo es cambiar todas las estructuras. Destruir el canon. Claro. Hablamos de esto, digo, de la militancia, de la experiencia tuya en términos personales, pero también desde el rol de transformar, ¿no? Esto del feminismo transformando la realidad y la forma en que abordamos esa realidad y cómo la pensamos, porque esto de pensar el canon y la inclusión de las mujeres en el canon es pensarlo desde la misma perspectiva patriarcal. Bueno, y entonces la literatura ahí trasciende la experiencia individual de ello, me siento con mi libro a leerlo y nada más. Hay un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que asumimos en la literatura compartida, en la literatura como transformación? ¿Qué importancia le tenemos que dar a eso? Por más de que uno no escriba con sentido militante, digo, pero ¿qué se te juega a vos ahí en el campo de la literatura? Yo creo que la transformación en la literatura, de nuevo, está dada por el uso político del lenguaje. Creo que en ese sentido está más lo revolucionario que en lo panfletario, comunicacional de una bajada de línea, que enseguida se pierde en un lugar común y se amalgama con otros discursos ya conocidos, más publicitarios. Entonces lo pienso más desde ese lugar, lo político de la literatura. Si nos tuvieses que recomendar a alguien que inicia su camino en la literatura, puede ser un libro, puede ser algo que te haya conmovido recientemente, puede ser un universo literario, un género literario. Hablábamos con Marcos Almada hace un rato de colecciones, de una colección en una editorial. ¿Qué se te viene a la cabeza para poder? Yo estaba pensando en algunos consejos en ese sentido. Por ejemplo, pensaba, una cosa que suelo hacer es, cuando empiezo a leer una novela, darle 20 o 30 páginas de changüí para ver si me engancha. Y si no me interesa, realmente no obligarme a seguir, porque me parece que hay mucha literatura para todos los gustos y que no es necesario obligarse. Es enorme el mundo de la literatura. Otra cosa que pensaba también es no guiarse por los rankings de ventas o por los éxitos comerciales. Tenemos acá en la feria, por ejemplo, una sección de un montón de editoriales nuevas y jóvenes que tienen muchísimos autores nuevos, que mucha gente se va a sentir mucho más cerca de esos textos que de los grandes textos universales y clásicos, que por otro lado también está buenísimo leer si uno prefiere. Así que me parece que, bueno, que les recomiendo dar una vuelta por esos sellos nuevos. Muy bien. Bueno, Marina, muchas gracias por venir. Te vamos a pedir que nos dediques tu libro para el sorteo en el programa de radio de la Defensoría los sábados por Radio La Red. Agradeciéndote de vuelta por haber venido. Gracias. Muchas gracias.